una alegría poder compartir con ustedes esta noche esto que intenta ser un momento orante, un poco complicado plantearlo desde la virtualidad, ¿no? Sobre todo para quienes somos más neófitos en esto, pero la idea es poder dejarnos guiar por la iconografía, un icono en particular, el de Nuestra Señora de la Contemplación, que es un icono de la Virgen del Carmen con ese nombre. Y bueno, vamos a ir haciendo la lectura del icono a modo de reflexión. Vamos también a tener algunos textos musicalizados. Eh, Aclaro que a propósito, algunos textos antiguos con música nuestra, de nuestra tierra, ¿no? Eh, Queriendo expresar que con la iconografía no queremos hacer ni un viaje al pasado, ni un irnos a otra cultura, sino poder acoger el tesoro de la espiritualidad, de la iglesia, del arte, y poder acogerlo también desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Entonces, digo eso un poquito aclarando, compartiendo esta pauta. Y bueno, sin más, eh, vamos a ir entrando en este tema. Una última cosita que me gustaría también compartir, y es que al acudir a la iconografía bizantina, y vamos a rezar con un icono escrito por las carmelitas descalzas de Jarisa, Líbano, es una invitación, por un lado, a volver a las raíces de la iglesia una, de la iglesia antes de la división de Oriente y Occidente, poder volver al arte sagrado también de Oriente y de la presencia de esos lugares donde nació la Orden del Carmelo. Y actualizando un poquito más, poder adherirnos en comunión en este tiempo de preparación a la fiesta del Carmen, sumarnos y acompañar en la oración a las comunidades cristianas árabes, ¿no? Sobre todo de Palestina, de Tierra Santa, que como bien sabemos están viviendo momentos muy delicados y muy dolorosos, ¿no? Entonces, que la iconografía pueda ser este modo de también sabernos en comunión, en comunidad, con las hermanas y hermanos de Oriente y de los que estamos también de este lado. Vamos, voy a comenzar. Vamos a comenzar dejando que este texto musicalizado de esta oración conocida y antigua nos vaya haciendo entrar en comunión con la Virgen. Comenzamos orando con una de las primeras oraciones dirigidas a la Virgen por los primeros cristianos. La oración Sub tuum presidium, bajo tu amparo nos acogemos, es un testimonio entrañable, probablemente el más antiguo y el más importante en torno a la devoción a María.
Se trata de un tropario bizantino, un himno bizantino del siglo III, que llega hasta nosotros lleno de juventud. Es quizás el texto más antiguo en que se llama Theotokos, Madre de Dios, a la Virgen. E indiscutiblemente es la primera vez que este término aparece en un contexto oracional e invocativo. Con este texto, con esta oración dirigida a la Virgen, vamos a introducirnos en lo que es la espiritualidad de Oriente, porque Oriente es el lugar donde nace la orden, la familia del Carmelo. En la época de los orígenes de la Orden del Carmen y de su expansión por Europa, en la segunda mitad del siglo XIII, existía un hilo conductor de la concepción artística de las imágenes marianas que se relaciona con las formas dominantes en el mundo cristiano de Oriente. Tres son los tipos más frecuentes, no únicos, de iconografía mariana en la época bizantina. Uno, el de la eleusa o de la ternura, el de la odigitria, la que indica el camino. Odos significa en griego camino, y representa a la Virgen señalando al niño que lleva en su regazo como el verdadero camino. Y el de la Virgen del Signo, más reciente o no tan antiguo como los primeros, pero llamado así por la promesa del profeta Isaías, en la que en nombre de Dios dice: el Señor les dará un signo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrá el nombre de Emmanuel. También es llamada la que contiene al que los cielos no pueden contener. Estos motivos iconográficos fueron muy difundidos a partir del siglo VI y eran patrimonio común de la Iglesia una, antes de la división entre Oriente y Occidente, allá por el 1054, en el siglo XI. Yendo a el arte sagrado y la iconografía que aparece en nuestra orden en los comienzos, los motivos iconográficos más frecuentes que encontramos en las primeras imágenes de las iglesias carmelitas son la de la Madre de Dios en la forma de eleusa, de la ternura, la más difundida y casi única en el siglo XIII. Una confirmación de tal interpretación simbólica parece estar refrendada por la literatura mariana del Carmelo. Amar a María como la amó Jesús durante su vida terrena es la misión de la orden. Es decir, la misma que desde la cruz le encargó Jesús a Juan, misión propuesta para todos. Entre los numerosísimos ejemplos que podríamos traer a colación por esta opción y preferencia de los carmelitas en pro de la tipología de la ternura, la eleusa o glicofilusa en griego significa la que besa dulcemente. Nos viene a demostrar que los carmelitas siempre tuvieron preferencia por este aspecto humano de la maternidad virginal de María. En todas sus infinitas variaciones se nos muestra a la madre y al hijo con las mejillas juntas, en expresión de dulce intimidad, a la vez que las manos juegan un papel importante y sumamente expresivo, como en el caso concreto de la Bruna, la morena, que es este icono que tenemos delante, que mientras las manos de la madre acogen al hijo, como si se tratara de una cuna sobre la que descansa el niño amorosamente acogido, él mismo acaricia el rostro de la madre y se aferra al manto en señal de dependencia filial. Detalle tremendamente humano,
pero esta es una perspectiva propia de Occidente. Resaltar los sentimientos, el afecto o la ternura. Vamos a, antes de pasar al icono con el que vamos a rezar, vamos a dejar que la secuencia del Flos Carmeli, aquella antigua oración atribuida a San Simón Stock, y que se usa como secuencia en la liturgia de la Virgen del Carmen, vamos a dejar que nos abra la oración con el icono de la Virgen de la Contemplación. Escuchemos y vayamos mirando las imágenes y sobre todo la letra del texto. Blanca flor del Carmelo, vida en racimo, celeste claridad, puro prodigio al ser una, Madre de Dios y Virgen, Virgen fecunda, Madre que florecida del Emmanuel, atesoras intacta la doncellez, estrella guía de los rumbos del mar, se nos propicia. Vástago de Jesús para profetizar, que el Hijo del Altísimo das en cosecha. Madre consciente que vivamos contigo, ahora y siempre. Azucena que brotas, inmaculado, y te yergues señera entre las zarzas. Devuelve, Virgen nuestra frágil arcilla, a su alto origen. Ponnos nueva Judith para la lucha, tu santo escapulario como armadura, con tu vestido cantaremos victoria del enemigo. Bajo noches oscuras navega el alma, enciende tú los rayos de la esperanza, y sé el lucero que lleve nuestra nave seguro al puerto. Señora, desde siempre los carmelitas nos tenemos por hijos de tu familia y confiamos que un día nos acojas en tu regazo. María, puerta y llave del paraíso, queremos desatarnos y estar con Cristo. Si tú nos abres, reinaremos allí con tu Hijo Madre. Con este texto poético, precioso, que le va cantando a la Virgen, aplicándole figuras bíblicas
y también esos elementos de la espiritualidad cristiana que reconocen en María la presencia materna, la presencia también de hermana, la que va adelante y marca el camino, la que cuida, la que defiende, la que nos ayuda a llegar hasta la meta. Vamos ahora a centrarnos en la imagen, en el icono de Nuestra Señora de la Contemplación. Este icono, escrito por nuestras hermanas carmelitas descalzas de Jariza, en el Líbano, refleja el amor y un modo de contemplar en el Carmelo a la Virgen María. En él encontramos claras referencias al mundo bíblico, al profeta Elías y a la doctrina de nuestros santos. Presenta una nueva composición y se adapta al misterio de la Madre de Dios, Reina y Hermosura del Carmelo, Virgen de la Contemplación. Y es lo que intenta expresar. Sin embargo, está construido sobre el tipo iconográfico tradicional de la Virgen del Signo, venerado desde muy antiguo en Constantinopla. En este icono, la Theotokos está representada en actitud orante, al estilo de la iconografía oriental, llevando sobre su pecho esta imagen imago clipeata, es este círculo, imagen a modo de escudo con el Emanuel. E integran la composición diferentes elementos simbólicos del cosmos y de la Biblia, y sugieren las claves de su mensaje. La Madre de Dios se eleva sobre una nube por encima del mar. Detrás de ella, el monte Carmelo está adornado con diferentes símbolos bíblico-cósmicos. La figura central de la Madre de Dios, que prácticamente ocupa todo el espacio del icono, es simétrica. Su estructura reposa sobre una cruz coronada de un triángulo. El eje vertical de la cruz divide verticalmente el icono en dos partes iguales, en tanto que el eje horizontal parte de una a otra muñeca de la Virgen. Se puede trazar un triángulo de los extremos de la cruz a la coronilla de la Virgen. Esta estructura en punta de flecha nos sugiere un movimiento ascendente, cada vez más glorioso, como procede para la que es la llena de gracia y que ha sido llevada en una gloriosa asunción. Teológicamente, nuestro icono se basa en una visión de la fe. Esta visión no es una realidad palpable para conmover los sentidos. Quizás este sea el elemento que no siempre tenemos en cuenta y que nos cuesta cuando rezamos con una imagen. La devoción tiende a despertar sentimientos, emociones, mientras que la espiritualidad oriental, la sensibilidad oriental, mira, contempla signos y descubre una realidad más profunda, que no pasa necesariamente por lo sensible. Es la realidad del misterio de la fe. Se relaciona nuestro icono directamente con la tradición profética, de la cual Elías es el patriarca y cuyo heredero es el Carmelo. Esta fe que los maestros del Carmelo presentan como el único medio adaptado a la trascendencia divina y que permite unirse a esta, nos ha sido transmitida por el nuevo Adán y la nueva Eva, Jesús y su madre.
primogénito de la humanidad nueva creada según Dios en el Espíritu. Es Jesús el que inicia y consuma nuestra fe, y María es la bienaventurada porque creyó, mereciendo así las primicias de nuestra propia bienaventuranza. Por lo demás, la economía entera de la salvación, la obra de Dios, como dice Jesús, consiste en llevarnos a creer en aquel que Él ha enviado. Esta perspectiva con la cual vamos a contemplar nuestro icono, que quisiera condensar algo de la savia tan rica del Carmelo, y que éste saca del misterio mismo de la Madre de Dios, la Virgen de la Contemplación. Todo icono es palabra de Dios puesta en líneas y colores. Por eso es que todo icono tiene siempre textos de la palabra de Dios que lo inspiran. Vamos a escuchar, vamos a leer el relato que inspira este icono del primer libro de los Reyes. Elías subió a la cumbre del Carmelo. Allí se postró en tierra con el rostro entre las rodillas y dijo a su servidor: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no hay nada. Elías añadió: vuelve a hacerlo 7 veces. La 7ª vez el servidor dijo: se eleva del mar una nube, pequeña como la palma de una mano. El cielo se oscureció cada vez más por las nubes y el viento, y empezó a llover copiosamente. Recorramos juntos ahora los diferentes elementos de la composición. El icono ilustra el episodio bíblico, el signo de la lluvia que obtuvo Elías orando sobre el Carmelo, acurrucado en forma de embrión como para representar al hombre en su pobreza intrínseca. El icono representa ese signo, según la exégesis carmelitana del pasaje bíblico. Como suele ocurrir en el texto sagrado, el signo de la lluvia no se refería únicamente a la que iba a hacer cesar la sequía. Apuntaba a una realidad más alta, es decir, el nacimiento de una mujer inmaculada, a pesar de que salía del mar amargo y estéril de la humanidad herida por el pecado. De esta nube brotaría la lluvia fecundante que es el Mesías. Cabe notar que en el contexto de nuestro icono, la nube es una respuesta a la impotencia del hombre ante la sequía. La lluvia desciende para fecundar el desierto. De hecho, el desierto donde el hombre se encamina desde su exilio del paraíso es el lugar que solo puede ser fecundado por la lluvia que viene de lo alto. La tierra árida, cuyo seno está reseco, espera su salvación del cielo. Esta lluvia simboliza la palabra de Dios actuante y fecundante. Sale de la nube, que es la Virgen, a la sombra del Espíritu. En el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, es el viento austro, el viento cálido, el que suscita la lluvia y simboliza el Espíritu Santo. Sobre el icono, la Madre de Dios es llevada por la nube que la simboliza. Surge del mar, pero es para destilar sobre la tierra el agua dulce de la salvación. Observemos que cuando el cielo y la tierra serán renovados y cuando las luminarias serán reemplazadas por la luz divina, el mar es el elemento cósmico que ya no existirá en los siglos venideros, como dice el Apocalipsis en el capítulo 21. Tiene la misma suerte que las tinieblas y la noche.
Esto confirma la exégesis carmelitana que ve en el mar el símbolo de la humanidad invadida por la corrupción del pecado y que solo puede ser regenerada a partir de una concepción llena de gracia, de donde brotará el Santo, Hijo de Dios. El mar es el hábitat del dragón. Del mar también surge la bestia que encarnará la acción del dragón entre los hombres, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis. El icono representa este mar como un abismo de trazos huidizos. Nuestro icono nos transmite de esta manera un mensaje de profunda confianza y esperanza. El mar, la oscuridad, son vencidos, son superados por la gracia actuante de Dios en la humanidad que se dispone y es dócil a su obra. La nube contrasta con la oscuridad del mar y simboliza no solo la pureza ontológica de la llena de gracia, sino también la integridad existencial de la que es la primera virgen consagrada al Señor. En imitación de Elías, dirá muy audazmente la institución de los primeros monjes, un texto del siglo XIV, donde se dice que a causa de su consagración virginal, Elías es considerado el padre de los monjes en general e inspirador de los carmelitas en particular. Así, el Carmelo es, por su relación carismática con la Madre de Dios y el profeta Elías, un testigo privilegiado de la misión profética inherente al estado de la virginidad consagrada, entendiendo por esto el pertenecer totalmente a Dios. Y por vocación el Carmelo manifiesta en la Iglesia las últimas consecuencias de este estado que anticipa la vida futura, como toda la vida consagrada. La Madre de Dios aparece en el icono como el signo por excelencia revelado a los profetas y propuesto a nuestra fe. El pasaje bíblico de la pequeña nube no es episódico en el Carmelo. Pertenece a la vena carismática más profunda, la que quiere que el carmelita sea hijo de los profetas. Como bien sabemos, no es profeta quien predice el futuro, sino que el verdadero profeta es el que recibe la revelación de parte de Dios y transmite la palabra en su nombre. Esta revelación tiende totalmente hacia Cristo. San Juan de la Cruz lo recordará con fuerza. Cristo es la llave y el contenido último de toda profecía. Y dirá, poniendo estas palabras en boca de Dios Padre: si pones en Él los ojos, lo hallarás en todo, porque Él es toda mi locución y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación, lo cual os he ya hablado, respondido, manifestado y revelado, dándosle por hermano, compañero y maestro, precio y premio. La espiritualidad del Carmelo es espiritualidad cristiana. Tiene en el centro, en la raíz y en la meta a Jesús. En el icono, el Emanuel sostiene el rollo de las profecías, de las cuales Él es el cumplimiento, Él el amén de Dios. El Carmelo es el heredero carismático del profeta Elías, por el hecho mismo especialmente vinculado a la venida de Cristo, cuyo precursor fue Elías. De esta venida, María es la puerta, el trono y el carro, siguiendo la simbología de los padres de la Iglesia.
Así, no es por casualidad que la filiación a Elías por parte del Carmelo, vinculada al episodio de la nube, está como coronada por una referencia nueva de la Madre de Dios. Todo el Carmelo es de María. La que es todo para el Carmelo aparece en el icono revestido del hábito carmelitano, heredero de la vestimenta de pieles de los profetas y padres del desierto. Esta semejanza en el hábito sugiere una identidad común de vida y vocación. Los carmelitas muy pronto expresaron esa realidad llamando a la Virgen hermana nuestra. Los ermitaños del Monte Carmelo, exiliados en Europa, fueron criticados violentamente por osar llamarse hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Fue precisamente la Madre de Dios misma quien confirmó la orden naciente en este impulso carismático a asemejarse a su misterio. Por así decirlo, ella adoptó el hábito de los carmelitas, o más bien manifestó que era suyo, devolviéndoselo a ellos cargado de una función casi sacramental. Como narra la tradición, ella dijo a San Simón Stock en la célebre aparición: recibe este escapulario, he aquí el privilegio que te doy, a ti y a todos los hijos del Carmelo. Quien quiera que muera vestido de este hábito será salvado. Era el 16 de julio de 1251. En el fondo, en el signo del hábito, la Virgen lo que está diciendo es que quien vive el Evangelio a imitación suya tiene que tener por seguro de poder encontrarse con el rostro de Dios. En el icono la Reina del Carmelo nos da ese escapulario en el mismo movimiento de intercesión que lo ha obtenido del corazón de Dios, como prueba de su solicitud materna por el cuidado de cada uno de sus hijos. El sayal marrón del vestido y del escapulario que lleva la Virgen está caracterizado por una sobriedad casi austera. Este expresa la participación de la Virgen en todos los estados del hombre caído, salvo en el pecado. Una vez más, el icono expresa esta absoluta solidaridad y pertenencia de la Madre de Dios a la raza humana. Es una de las nuestros. Como Cristo, Cordero que carga el pecado del mundo, María tuvo el corazón traspasado ante la contradicción sufrida por su Hijo por parte de los pecadores. Ella ha vivido el desierto de la fe. La capa blanca, cuyo resplandor contrasta con la sobriedad del vestido, simboliza la gracia que María ha recibido de Dios y con la cual ella adorna a sus hijos como Madre de la Gracia. Los trazos del vestido y del escapulario son discretos y tranquilos. Los del manto son encendidos y decididos. Son trazos fuertes. La masa de pliegues del manto sobre el pecho se vierte como una cascada en dirección del Emanuel. Nos está diciendo que Él es verdaderamente el centro desde donde todo parte y a donde todo refluye. Esa es precisamente la función de la Madre. Cabe notar que el vestido y el escapulario están realzados por veladuras azules. No es mera coincidencia. Desde la antigüedad, el color azul ha sido considerado color que expresa la impenetrable trascendencia divina.
Esta trascendencia implica de parte del hombre un enfoque apofático de Dios, es decir, lo que Dios es por esencia es inefable, incomunicable e inaprensible, si no es por la fe. Así, María está como iluminada por esta fe con la cual ella esperó y acogió el don de Dios en el desierto de su vida terrestre. Esta luz, como en toda la iconografía, no viene de fuera, brota del interior, brota de su vida interior, entregada totalmente, pero a ella también la envuelve enteramente. El manto blanco está adornado también con los reflejos de la fe. Un fino trazo de plata le da una luminosidad que refleja como la luna llena. En la simbología bíblica y sanjuanista, la plata significa la fe. San Juan de la Cruz habla en el cántico espiritual de los semblantes plateados de la fuente cristalina que simboliza la vida de fe. El manto de María que ella abre como una tienda para proteger a sus hijos está tejido de esta fe que ella transmite a los que siguen sus huellas. Haciendo eco a la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ella completa la consigna divina de la fe con estas palabras: hagan todo lo que Él les diga. Escuchar la palabra, acogerla, ponerla en práctica. He ahí el camino de la verdadera mística cristiana, la que llega por la unión transformante a la deificación del hombre. En el icono, la Madre de Dios lleva al Emmanuel, al Dios con nosotros, y aparece como trono, mejor, como la verdadera ciudad de Dios vivo, como dice la carta a los hebreos, que el profeta Ezequiel llamará Dios está aquí. Ella está habitada por la presencia de Dios. Notemos que solo el Emmanuel está vestido con los colores del oro. La Virgen solo tiene oro en las bandas ornamentales, como subrayando su relación con lo divino mediante su función de Teotocos, de Madre de Dios. Y sobre su calzado. La Virgen, en la iconografía bizantina, siempre ha llevado calzado. Y con esto se quiere expresar, se quiere mostrar que ella es la reina que siempre tiene acceso ante el Rey de Gloria. No como Moisés, que debía descalzarse antes de pisar la tierra sagrada. Es que ahora es María la tierra sagrada por excelencia, donde habita Dios, y de donde Él surge como sol de justicia. Recordemos que el oro es el color del sol y simboliza la gloria y la majestad real de Dios. La relación privilegiada con la humanidad de Cristo será vivida por el Carmelo en imitación de la nueva era, de la nueva Eva, y en las huellas de Elías, como una comunión efectiva en el seguimiento de Cristo, el nuevo Adán. Así dirá San Juan de la Cruz, que a quien quiere unirse con Dios, lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar, y a verse en todas las cosas como si hubiere Él. La pequeña gruta de forma cuadrada a nuestra izquierda simboliza la noche de los sentidos.
Situada en lo bajo de la montaña, es el primer crisol donde la plata, es decir, nuestra fe, será purificada, gracias a la purificación de las facultades sensitivas. Esta noche puede compararse a la que atravesó la Virgen durante la primera ausencia de Jesús, perdido 3 días y 3 noches en el templo. También se puede compararla con el sacrificio de Elías en el Carmelo, quien por el fuego del cielo probó que Yahvé es Dios y restableció la fe de Israel. Es esta fe la que en el proceso de purificación del hombre engendrará la noche total. La noche total de las tinieblas de medianoche, como dice San Juan de la Cruz en el primer libro de la Subida. Aparece representada aquí por la gran gruta a nuestra derecha, de forma triangular. Entre las dos grutas está la cuesta escarpada del Monte Carmelo, que sugiere una subida animada por la esperanza que engendra el deshacimiento total, la liberación de toda atadura. Este es el camino. Después de 40 días y 40 noches, que significan la plenitud del tiempo de la prueba o de la espera, como Elías, el creyente entra en esta gruta de piedras. Por encima de la gruta de la derecha vemos un árbol cuyas hojas en forma de llamas están dirigidas por un viento invisible hacia la cumbre de la montaña. Este árbol simboliza al creyente movido y transformado por el Espíritu. Echa sus raíces en las profundidades de la gruta. Por encima de la gruta de la derecha vemos también un árbol. Es la cruz, verdadero árbol de vida, signo de la victoria del amor sobre todas las formas de muerte. La cruz, árbol de vida, es prueba, no de la vuelta al paraíso perdido, sino el ingreso en la Jerusalén celestial. Su fruto es la gloria, la vida eterna, la vida plena de los hijos e hijas de Dios. La noche del Espíritu es el crisol del oro, es decir, de la caridad, que invade la sustancia del alma y la transforma en Dios amor. En él el creyente es todo y tiene todo. Esta caridad aparece en el centro de la gruta bajo la forma de estrella, símbolo real, centelleante como el fuego. La cruz en el icono está rodeada de 2 estrellas de plata. Simbolizan la fe y la esperanza que sirvieron para atraer al creyente hacia lo alto, hasta la consumación de la alianza, donde solo quedará el amor. Por esta razón, la estrella que simboliza la caridad es de oro, las otras 2 de plata. De este modo, el icono de Nuestra Señora hace converger y culminar estos elementos simbólicos en el símbolo oficial del Carmelo, que es su escudo. El icono nos presenta a la Virgen María como testigo por excelencia. Ella, que guardaba todas las cosas en su corazón, viene a nosotros en la plenitud de su misterio de nueva Eva, en íntima comunión con los estados existenciales del nuevo Adán, y llama a sus hijos a seguirla en esta carrera del amor, fuente de gloria. Por eso, la auténtica devoción, el amor a María, es sobre todo entrar en comunión con el misterio de su vida, y su vida está atravesada por el misterio de Cristo. Solo hay verdadero amor y devoción a María
cuando en nuestra vida vamos haciendo nuestros sus sentimientos, su empeño, su decisión de vivir según el Evangelio. Hacia esas alturas nos atrae la pequeña nube avistada por Elías en el Carmelo. La contemplación del icono de Nuestra Señora de la Contemplación suscita en nosotros la fe para reconocer la presencia del Señor en los signos de nuestra historia, animando la esperanza que no defrauda y acogiéndolo con el mismo amor como lo hizo ella. Un antiguo autor del Carmelo, Arnoldo Bostio, del siglo XV, escribía invitando a vivir este amor a María, y decía lo siguiente: nunca olvides sus beneficios, nunca olvides los múltiples testimonios de su amor de hermana y de madre. Ella nunca cambiará sus disposiciones de amor hacia ti, su fidelidad es irreversible. Que no pase pues un solo día, que no transcurra una noche, que no vayas a ninguna parte, que ningún pensamiento ni conversación alguna tengan lugar, que no te sobrevenga trabajo ni descanso, sin que traigas afectuosamente a la mente el recuerdo de María. Que en el vestíbulo de tu memoria ella ocupe siempre un puesto de vanguardia. De corazón, vuélvete a menudo hacia María y nunca te canses de invocarla con estas palabras de la Biblia. Hermana mía, amiga mía, inmaculada mía, ábreme tu corazón, morada de misericordia. Tú, María, eres el amor de mi corazón, más aún mi propio corazón, mi propia alma. Y no dudes en añadir las dulcísimas palabras de Esdras. Abraza, madre, a tus hijos, estréchate al corazón de tus devotos, afianza sus pasos, guíala en la santa alegría. O la súplica de Abraham. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que gracias a ti encuentre yo una buena acogida y por causa tuya viva mi alma. Con estas palabras dejamos que la imagen, los textos, la reflexión iluminen nuestra mirada para que al contemplar el icono se susciten todas estas realidades y las que Dios quiera ir también despertando en nosotros. Terminamos rezando con la antífona antiquísima, el Flos Carmeli, atribuida a San Simón Stock del siglo XIII, cantada así.
bueno, esto es lo que había para compartir. Aprovecho para recordarles o de contarles que este icono hay distintas maneras de leerlo, ¿no? En julio del año pasado habíamos tenido un encuentro donde hicimos otra lectura del mismo icono, de la Virgen de la Contemplación, resaltando como las tres dimensiones o momentos del Evangelio que aparecían en la vida de la Virgen. Esa reflexión está subida también en YouTube, como creo que se llama Icono de Nuestra Señora de la Contemplación, que puede servir para complementar esto que hemos compartido ahora.